¿qué son los VFX? ¿Y cuál es el rol de un supervisor? VFX es en realidad Visual Effects, efectos visuales. FX es normalmente effects, digamos, cuando uno lo dice FX. Y Visual Effects es lo que básicamente está separando todo el arte de explosiones, tiros, todo lo que sucede en el set, que los hacen la gente, los efectistas, la gente de FX. Antes FX era lo único que existía. Hoy en día, al crearse la parte de Visual Effects y efectos físicos en lugar, a ellos se los llaman con SFX y a nosotros se los llaman con B corta FX, por efectos visuales. Los efectos visuales son todo esto que se agrega a la imagen en postproducción, o que en realidad tiene más que ver con el ángulo de la cámara. Si yo a través de la cámara veo un efecto, pero me alejo y digo, qué trucho, eso está deformado, eso es un efecto visual. Puede ser que yo esté tirando un proyector en una pantalla y esté proyectando un fondo. Y a través de la cámara, adentro del auto, como Hitchcock, yo vea que el fondo se mueve. Si yo me voy a un costado, veo que es trucho, veo que está armado. Pero desde la cámara me lo veo real. Eso en realidad también es un efecto visual, pero hecho en cámara. Pero se asocia efectos visuales a todo lo que son efectos de postproducción, hechos luego del rodaje. Un supervisor de efectos visuales va a ser la persona que es la encargada, que sabe de rodaje, sabe de dirección, sabe de todo esto, y entonces puede estar a lo largo de todo el proyecto asesorando al director. El director sabe cómo contar su historia, pero no tiene la menor idea cómo hacer para dirigir y que actúe el dinosaurio que tiene que haber en la toma. Por ejemplo. O cómo decirle al actor a dónde mirar cuando va a mirar al dinosaurio. ¿Y qué hago? ¿Qué me conviene? ¿Meto un muñeco de goma o lo agregamos después? ¿Para dónde? Bueno, supervisor se reúne con él, le explica, hace todos los procesos para que cuando uno llegue al rodaje sepan exactamente qué hacer, qué filmar, qué no filmar. Costos de cada cosa, entonces se toman decisiones. Cuando se va al rodaje, está ahí al lado de él. Él está dirigiendo todas las escenas y cuando viene la toma que tiene efectos visuales es, bueno, la vemos juntos, bueno, habíamos acordado esto, vos decime cualquier cosa. Y entonces él está siempre supervisando de que la luz sea la correcta, que el actor mire al lugar correcto, que haya una referencia, decirle al camarógrafo cómo encuadrar, porque tal vez el bicho es enorme y está reencuadrando para el actor y no para el dinosaurio que va a estar ahí, o dónde poner el foco, dónde poner la luz, millones de cosas que la gente que está trabajando, al no ver la imagen entera, que el supervisor tiene en la cabeza cómo va a quedar, él puede dar las directivas de cómo filmar eso, o cuántas tomas distintas necesitan para después crear el efecto. Es la misma persona que luego en producción se va a reunir con el equipo de gente que trabaja en el efecto y va a hacer la bajada del director. El director quería que el dinosaurio en este momento haga determinada cosa. Le va a plantear a los animadores cómo animar ese bicho. Le va a explicar a los compositores cómo integrar la imagen y qué producir con la imagen. Era aterrador, hay que hacer que realmente el tipo casi ni se ve y de repente salga y sea como un impacto para el espectador. Entonces, es los ojos del director dirigiendo toda esta parte que él no va a estar, o está muy poco, para que esa pieza que tiene que encajar perfectamente en la película sea una parte más de la película que se sienta que está iluminada por el director de fotografía, dirigida por el director y cumpla un bloquecito y entonces toda la historia se narre perfectamente y nadie diga, un efecto visual ahí. ¿Qué diferentes tipos de efectos visuales existen? Set extension o extensión de set es uno muy usado, que significa a mí me es muy costoso tener un decorado enorme. Estoy en Egipto y tengo que ver todas las casas de Egipto. Obviamente yo voy a construir los primeros decorados donde voy a estar con mis actores, pero después cuando veo el gran plan y yo veo a todo Egipto y no lo voy a construir. Entonces, de esta casa para atrás, todo el resto se va a extender digitalmente. Bien. Entonces, por eso muchas veces se coloca la pantalla esta verde ahí y todo el resto se va a extender digitalmente. Otra cosa son borrados. Muchas veces hay que borrar cosas. Por accidente, porque el micrófono entró en cuadro, porque alguien se olvidó un cable, o realmente porque no hay forma de hacerlo si no. Es una película de época. Y llego al lugar y tengo aires acondicionados por todos lados. Y no existía el aire acondicionado. Bueno, hay que borrar todo eso. Hay mucha cosa de borrado que sí o sí hay que hacer. El efecto visual es, yo no borro cosas, yo siempre agrego algo a la imagen. Si yo de repente tengo que borrar mi mano, no tengo que borrar mi mano. Yo tengo que crear la cara que estoy bloqueando. Entonces, de algún lugar tengo que sacar la cara para ponerla arriba de la mano y parezca que no existe mano. Y hay veces que es sencillo, porque es una pared de ladrillos, agarro un pedazo de ladrillo y lo tapo. Pero hay veces hay gente cruzando, hay veces es mi cara. ¿Y cómo construyo una cara que no tengo? Entonces, hay veces que borrar esas cosas es complejo. Entonces, por eso está bueno que también que se tenga un supervisor en set para decir, che, eso es complicado, eso es sencillo, y ir guiándolo.
¿Qué otro tipo hay? La famosa pantalla verde. También se le suele llamar green screen, en inglés, pantalla verde, porque se utiliza otra técnica que no es la técnica croma. La técnica croma es la vieja, porque utiliza la crominancia de la imagen. Y el green screen en realidad lo que utiliza es la separación de los canales. El canal rojo, verde y azul se separan. Por eso existe green screen o blue screen. La pantalla esa de lo que sirve es que vos podés crear un matte, una información blanco y negro. Reconoce el verde, reconoce que todo el resto no es verde, y entonces genera una información blanco y negro. Lo que le da a la computadora es la posibilidad de decir, bueno, yo voy a insertar algo, pero únicamente se va a insertar en este lugarcito. Entonces yo lo que inserto aparecerá detrás de un personaje. Si yo lo tengo que recortar a mano y el personaje se está moviendo todo el tiempo y tengo que recortarlo a mano todo el tiempo, que se llama rotoscopía, que se hace, pero es costoso y lleva mucho tiempo. Entonces, de esta manera yo tiro una pantalla verde atrás y lo tengo recortado al personaje todo el tiempo. Y detrás, teniendo al personaje recortado, puedo poner lo que quiera. ¿Para qué pantalla verde? Para escenas de autos. Muchas veces los efectos visuales se asocian a, voy a contar la Star Trek o qué sé yo, no sé, Star Wars y es únicamente naves espaciales y todo. O dinosaurios, pero escenas de autos comunes y corrientes de cualquier película, de todos los días. Vos tenés que sacar el auto, se te va a parar en cada semáforo cuando tenés la escena mejor con el actor que está a punto de llorar y viene alguien saludando por la cámara, ¿me entendés? Sol, sombra, millones de complicaciones que de esta forma lo tenés en un estudio con el sonido perfecto, con una pantalla y vos filmás y no tenés problema. O la otra categoría sería agregar algo 100% digital que no tengo. Por ejemplo, agregar algo 3D, un personaje, un monstruo, un lo que sea, un Mr. Músculo, o lo que sea que yo tengo que crear y agregar a la imagen. ¿En qué etapa de producción y dónde es que trabajan los efectos especiales? En todas. Te diría que es la gente que más trabaja. Porque mientras que hasta arte hace toda la pre y la rodaje, después termina. El director de fotografía más trabaja cuando arranca el rodaje y en dosificado al final. El supervisor de efectos visuales va a arrancar desde el comienzo del guión, hablando con los productores, bajando plata desde yo. En el rodaje. Yendo a ver todas las locaciones, a ver si sirve o no, qué tamaño de croma necesito, qué voy a... Durante el rodaje y después muchísimo trabajo en postproducción hasta el dosificado final para que las tomas no se vean raras y se termine viendo la película. ¿Cómo tiene que trabajar un supervisor? ¿Cuáles serían como las dificultades en las que se puede llegar a encontrar? Lo hermoso de los efectos visuales y de supervisar es que siempre es un desafío nuevo. Primero porque obviamente tenés un costo, digamos, no podés elevarlo muchísimo en la producción. Y entonces es de qué manera podemos enganchar todo esto para lo que se requiere en el tiempo, costo y todo. Siempre hay millones de formas de hacer los efectos. Y encontrar cuál es la más óptima para esa producción. Tenés mucho proceso de investigación y de testeo para ver en qué lugar lo terminas haciendo. Una de las cosas que pasa mucho es el tema de directores que tal vez no sepan qué quieren. En set vos llegaste y el decorado se ve como se ve y tengo el tiempo para hacer y cambiame esto, cambiame lo otro y ya está. En efectos visuales es, bueno, yo me imagino algo así y no sé, y tenés que reconstruir la imaginación de la persona porque tal vez no tiene forma o no sabe cómo bajártelo en limpio. Y como todo es posible, entonces seguís investigando y gastando un montón de tiempo para las investigaciones. Lo que yo siempre recomiendo es, primero tenés claro más o menos lo que querés y después buscar referencias. Mandar en internet y bajar, mira, es por acá. Ok, listo. Entonces es mucho más fácil llegar a eso. Yo creo que las cualidades que tiene que tener un supervisor es
son primero poder tener una muy buena comunicación con dirección. Yo no estoy creando mi propio efecto, estoy creando un efecto para esa película, la película del director. Entonces tengo que entender la visión que él tiene para poder transmitir eso a través de la toma. Eso punto uno. Entonces no estar haciendo lo mío, sino estar colaborando, ser un colaborador más. Después saber de todas las áreas para poder pedirle al director de fotografía qué necesito para esta toma o por qué, con arte, con todas las áreas en general. Por otro lado, ser un muy buen comunicador porque también tenés que hacer esa bajada de línea en una postproductora donde mucha gente ni siquiera tiene idea del cine o por qué ese plano es así, porque después viene otro corte que genera otra cosa. Entonces, explicarles el porqué de lo que están haciendo y por qué eso no está funcionando y tampoco decepcionarlos. Entonces, sos un motivador de que está viendo de qué manera le entras a cada persona para comunicarle y guiarlo por qué lugar llevar su toma. Y por otro lado, tener un ojo fotorreal. Como director de fotografía, yo puedo, no me interesa la realidad está. Y yo trato de buscar algo artístico y narrarlo. Yo como supervisor de efectos visuales, lo primero que tengo que tener es la idea de cómo es lo real. ¿Cómo es una cámara cuando te fotografía a vos y hay una ventana afuera y con tal lente saca de foco? ¿Y qué va a pasar si de repente hay una...? Tengo que analizar todo eso para cuando meto ese fondo se vea como que eso fue capturado por una cámara. No es que yo tiro un fondo y listo, porque se ve trucho, no se ve real. Entonces, tener todos esos conocimientos para que cuando vos ves la toma, como yo los apliqué todos, pues decís, che, eso es real, está ahí filmado. ¿Qué tenés que tener en cuenta a la hora de plantear un efecto visual? Hablar mucho con el director para ver qué es lo que quiere. Tener en cuenta referencias para ver cuál es el estilo visual que es lo que quiere plantear. Arrancar como si vos ya tuvieras todo. Muchas veces lo dibujás primero, haces un storyboard, lo dibujás. Si la cámara se mueve mucho, pones elementos en 3D en una computadora y planteas una cámara hecha a computadora como si fuera... Se llama Animatic. Y uno plantea como si fuera una película de animación, pero chiquita, sin muchos movimientos y muy lindo, pero eso plantea qué lente querés tener, a qué distancia están los objetos y todo. La idea es que vos tengas una planificación de cómo sería si tuvieras todo. Y después empezás a sacar, bueno, todo esto no lo tengo. Entonces ya empezás a trabajar en el decorado con la información de que yo tengo que ver esa Torre Eiffel en esa ventana. Entonces yo la tengo que ver y está a 3 cuadras de distancia y no le voy a poner un gran angular porque me va a quedar una cosita así. Entonces ya empezás a ver, tengo que tirar un tele, pero si tiro un tele con un diafragma muy cerrado me va a quedar muy fuera de foco. Entonces, bueno, ¿cómo tengo que setear la cámara para ver eso? Digamos, la idea es que vos pensás en la toma entera, visualmente, cómo va a quedar, como para plantear todos los requerimientos en rodaje para que eso quede bien. Y bueno, ya después colocás referencias visuales para los actores, te comunicás con los actores para qué es lo que tienen que ver, con los directores de fotografía, cómo encuadrar, millones de elementos para que todo esto esté planteado para lo que vos vas a agregar después. ¿Cómo nos explicás lo que es una motion capture? Hay varios sistemas de captura de movimiento. La idea es, yo tengo un personaje de computadora, un personaje, no sé, un personaje, no, a cualquiera, un Toy Story, ponele, un duende o lo que sea. Y yo lo puedo animar manualmente y generar una animación de él, pero me toma mucho tiempo. Si ese duende tiene que ser un personaje más cartoon, más dibujo animado, está bien, lo animo. Pero si tiene que ser muy real, y hay complicaciones porque realmente el actor tiene un performance, los monos del planeta de los simios o lo que sea, ¿qué pasaría si en realidad todo esto lo sacamos del performance, la actuación de un actor? Entonces está buenísimo porque yo puedo poner al actor actuando, como director puedo pedirle al actor que haga determinados movimientos y todo eso se traduce a ese personaje virtual. Pero ¿cómo hago para capturar todo eso? Bueno, por eso son esos trajes que se ponen las bolitas. ¿Son sensores? En realidad no, en realidad son bolitas reflectivas. Tienen algo que se llama Scotch Light, de la gente de la cinta Scotch. Bueno, es un producto que refleja muchísimo la luz que recibe. Es como un espejo, recibe la luz y la emite. Entonces, lo que tienen son múltiples cámaras alrededor de la persona. Esas cámaras tiran una luz infrarroja. Entonces, cuando la bolita pega con la luz infrarroja vuelve a la cámara.
Entonces la cámara que ve un punto bien brillante en la bolita. Entonces ve un punto brillante acá, un punto brillante acá, un punto brillante acá. Esa cámara está preparada con un filtro para únicamente ver las luces infrarrojas. Quiere decir, lo que ve es todo el reflejo de las bolitas que tiene el tipo este. Entonces, como es una imagen sola, blanco y negro, rápidamente puede procesar la imagen. Las cámaras esas capturan a 120 cuadros por segundo, muy rápido. Y tiene múltiples cámaras alrededor. Entonces, si esa ve esos puntitos y aquella ve los mismos puntitos, pero más corridos porque está más corrida, y esa ve los mismos puntitos, la computadora empieza a asociar puntos. Y dice, este punto, si esta cámara lo ve acá y esta cámara la ve acá, debe estar en el espacio por acá flotando. Y el otro punto debe estar por acá flotando. Y cuando se mueven, se deben estar moviendo así. Entonces, ¿qué tenés después de que todas esas cámaras analizan? Un par de puntos flotando en el lugar donde este tipo está actuando. Esos puntos se asocian a este personaje 3D y ahora lo empiezan a mover. El personaje 3D también tiene un esqueleto. Entonces se suelen colocar en lugares donde se generan los movimientos, en una rodilla, en las articulaciones. Eso se aplica a ese personaje y ahora el personaje empieza a moverse con el movimiento de este tipo. El problema del motion capture muchas veces es tener múltiples personajes en escena, porque uno bloquea al otro y las cámaras ya no ven las pelotitas de este. Pero bueno, es una muy buena tecnología para películas donde tenés mucha animación y una animación real. Automáticamente vos lo capturaste, el tipo actuó, tenés realmente la sutileza del actor, pudiste dirigirlo y después ya automáticamente se traslada al personaje 3D. ¿Cómo es el presente y cómo ves el futuro de los efectos visuales? A ver, el presente lo veo muy bien y el futuro también. A ver, ¿qué nos está pasando? Antes los efectos visuales caían solamente en la gente que tenía la ultra tecnología, porque era fílmico, tenías que tener cámaras y proyectores y todo esto, laboratorios. Era imposible, nadie lo podía tener. Después fueron computadoras muy caras. Y hoy con una laptop en tu casa vos puedes hacer un efecto visual increíble. Quiere decir que estamos viviendo en un momento donde, primero, tenés internet, tenés la información de cómo hacerlo. Luego tenés computadora y tecnología a tu alcance. Encima tenés software gratuito que vos podés bajar y hacer efectos visuales increíbles en tu casa. Y tanto es posible y tanto se abarató, se hizo accesible para generar, que más y más y más producciones los utilizan, porque es más barato, obviamente es mucho más barato agregar gente digital que llamar a, no sé, 500 extras y darles de comer y vestirlos y tener asistente de dirección y moverlos a locación. Y obviamente es imposible hacer eso. Y entonces tengo mis 50 extras para los planitos cortos, los planos abiertos, toda gente digital. Y por más que tal vez requiera un costo hacerlo, para la película es muchísimo más barato hacer eso que otra cosa. Más y más y más se ven efectos visuales en producciones, posibilitando contar desde todos los superhéroes, desde todas las cosas de naves espaciales, desde todas las históricas, contar cosas que antes era virtualmente imposible contar y hoy se hace más accesible. Y eso además da la posibilidad de creación de mayores artistas, ya que hoy en día muchas veces se te coloca una pantalla verde detrás del actor y es el resto, inventalo vos. Inventalo vos significa que todo ese trabajo que se tuvo que hacer en set, el director de arte tuvo que pensar qué poner, cómo combino los colores, cómo hago todo este decorado para que transmita la sensación del actor, el director de fotografía, cómo lo ilumino para que genere el clima. Todo eso no está, ni está pensado. Todo eso pasó a efectos visuales. Quiere decir que también tiene que haber una persona de arte creando ese decorado, también tiene que haber una persona tipo director de fotografía para iluminarlo y que tenga la misma estética. Es decir, muchas de las decisiones que se hacían antes en rodaje y después era hacer la parte técnica, hoy toda la parte creativa, muchísima está en efectos visuales. Se toma la decisión a posteriori, que no está bueno, pero bueno, se toma a posteriori. La vida de Pi, un flaco en una balsa sin nada y ganó mejor fotografía.
Fue todos los fondos, todo el arte que se hizo en postproducción. Y entonces arranca la carrera por el conocimiento y el arte, y tener parte artística. En Argentina lo que hoy se está viviendo, que estoy muy muy feliz, es que hace 3 años más o menos se empezó a darse cuenta que efectos visuales era un campo bueno como para generar un polo acá en Argentina de producción y todo. Y si bien mejorar nuestras producciones, agregándole efectos y pudiendo contar más cosas, también prestar servicios afuera y hacer que realmente se trabaje mucho y haya mucha producción acá. ¿Y dónde se puede aprender eso acá? Hasta hace muy poco era imposible, digamos, había cosas muy separadas que más que nada te enseñaban motion graphics y cosas por el estilo, pero no efectos visuales. Y la Universidad de San Martín tuvo la iniciativa de, ok, hagamos la primera carrera, tecnicatura universitaria de 3 años de animación 3D y efectos visuales. Que fue como, por Dios, yo volví de Estados Unidos queriendo enseñar a la gente para que haya la posibilidad de crear todo este mundo fantástico acá, de producir, y la verdad era remarla en dulce de leche hasta que la iniciativa vino, de decir, ok, listo, vamos a hacerlo, y encima con las vueltas que se están planteando, la verdad que tuve la posibilidad de que me nombren junto a Mariano Santilli directores de la Tecnicatura y creando, porque la idea es crear artistas, básicamente, desde pintura, diseño, historia del arte, ser directores de arte en sí mismos, porque van a tener que crear el arte digitalmente, desde escultura, con todo ese conocimiento artístico, luego te doy la parte técnica. Lean, contanos alguna anécdota de rodaje que hayas vivido, que hayas transitado, algo que te hayan pedido, si no también. Tuve la posibilidad de supervisar una película Norbit, que es una comedia con Eddie Murphy, que interpretaba múltiples personajes. Y en Estados Unidos todo es muy, ya armadito, y me entendés, vos sos esta pieza, entonces esta pieza no habla con esta otra, y cómo le vamos a decir esto a Eddie, cuidado con lo que decís y no decís. Y yo, apasionado como soy, la verdad que no me fijo mucho en eso. Y entonces había una toma donde él no quería meterse en un charco medio de lodo, qué sé yo, y se utilizó el doble para hacer eso. Y había que filmar la cabeza de él para insertarla en el cuerpo del doble. Y saliendo de un pantano, no era que estaba hablando, salía del pantano, hacía unos movimientos, miraba para un... Era complejo, porque no es lo mismo la cabeza cuando la tenés así que así, y era complejo. Entonces yo había marcado los tiempos de cada cosa, a dónde tenía que mirar, había pelotita de tenis con números para que él mire a cada lado. Tenía un track de audio que decía and 1, and 2, y él tenía que mirar en los ritmos para que pegue con la imagen que ya habíamos grabado. Pero era tan complejo porque tenía que hacer algo con el cuerpo, algo con las... Y normalmente yo tiraba y que él lo haga. Pero ese no le iba a salir. Era la última, todavía estábamos en el green screen y no le salía ni a palos. Y yo tenía un poco prohibido dirigirme a Eddie Murphy directamente. Al actor directamente. Y en un momento, cuando no le salía, le digo, no, porque es and 1, and 2, and 3, listo, y mirás así. Y de repente veo que todo el mundo me está mirando. Y entonces me doy vuelta y Eddie me está mirando con cara de, ¿qué haces? ¿Quién sos? Y de repente viene el director y me corre, se pone adelante mío tapándome. Bueno, Eddie, fíjate cómo vos lo podés sacar, qué sé yo. Y él me dice, ¿cómo le vas a decir al actor cómo actuar? Boludo, es algo técnico, perdón, pero era algo técnico del cuerpo, no la emoción que él tiene, es otra cosa. Desde esa cosa de cómo te vas a rebajar y cómo puede haber comunicación si no me lo estás permitiendo que me comunique. Y haber trabajado acá con la cantidad de actores que trabajé, que son los mejores. Trabajar con Guillermo Francheller en El Corazón de León y todo el tiempo, lo hice bien porque en realidad, fíjate, nada, porque realmente vos sabés cómo va a quedar después la imagen. Entonces está buenísima esa comunicación. Y es confiar también. Es confiar en el otro, decir, bueno, yo no sé cómo va a quedar, entonces confía en lo que vos me decís. Y está buenísimo. Así que la verdad, esta diferencia entre Argentina y Estados Unidos, la verdad que fue algo... Pero te juro, quedé ahí como... ¿Dónde me escondo? Fue terrible. Bueno, por suerte volviste. Sí. Y te tenemos entre nosotros. Feliz de estar acá. Gracias, Lean. Muchas gracias. Gracias a vos.